Vamos a hablar de los medios de cultivo entonces como medio de soporte que permite el crecimiento de los microorganismos, pero a la vez nos permite detectarlos, es decir, identificar qué microorganismos están creciendo. Si usted ve la fotografía, aquí existe un montón de formatos en el cual se pueden crecer los microorganismos. Algo de esto vimos en clase, en el laboratorio presencial. Por ejemplo, están las placas con distintos medios de cultivo que cambian de color en función de para qué fueron diseñados. Vienen también en formato polvo para hidratar y eliminar los microorganismos mediante esterilización con calor, como puede ser a través de una pasteurización o el autoclave. Vienen en botellas, en donde vienen o los suplementos, vienen listos para inocular, y también vienen en tubos, ya sea en agar tendido o en agar normal. Y todos estos formatos distintos cumplen objetivos distintos, tanto el formato como el medio de cultivo. Y una de las principales funciones es la identificación o la detección de microorganismos en distintas matrices, puede ser en una muestra de sangre o en un alimento. Ya. Entonces, ¿qué es el medio de cultivo? Es una mezcla de componentes que permite el crecimiento de los microorganismos. Tiene todo lo necesario para que lleven a cabo sus reacciones metabólicas. Es decir, tiene aminoácidos, tiene azúcares que le otorgan la energía para hacer las rutas catabólicas, tiene aminoácidos que también pueden incluirse en esta ruta, o bien a través de ellos o de sustancias muy pequeñas que son capaces de ingresar al interior de las células a hacer biomoléculas. Entonces todo eso está disponible para que el microorganismo pueda duplicarse y después nosotros podamos ver. Si yo pongo una placa de medio de cultivo, ¿cómo va a crecer el microorganismo? ¿En qué estructura que vimos en el laboratorio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? ¿En qué estructura va a crecer el microorganismo en la placa? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo en las placas si yo pongo poquita cantidad de microorganismos luego de un tiempo? ¿Pueden ser colonias o no? En colonias, ¿cierto? Y la colonia es un lugar donde llegó una bacteria, una sola célula, y comienza a duplicarse, a duplicarse. Y por lo tanto, todas las bacterias que están ahí son clones de la primera. Y si yo tengo una mezcla compleja donde tengo varias bacterias distintas, cada una de ellas en un lugar diferente, si no están muy concentradas, van a formar una colonia distinta. Los medios de cultivo pueden cumplir distintas funciones, como te estoy diciendo, pero no todos los microorganismos pueden cultivarse. Existen bacterias que no conocemos bien o que tienen requerimientos muy estrictos y que en la naturaleza crecen sin problemas, pero nosotros no hemos determinado las condiciones necesarias para que crezcan en un laboratorio. Lo que vemos aquí es son distintos medios de cultivo para el mismo microorganismo, en donde se puede ver que el medio cambia de color. La bacteria en realidad se ve igual, pero hay veces que si usas otros medios cambia de color también. Y lo que vemos el tipo de crecimiento es por agotamiento, lo que permite obtener una gran biomasa, y hacia el último cuadrante colonias aisladas. Es decir, aquí cayó una sola célula que dio origen a esta unidad formadora de colonias. ¿Ya? Entonces la diferencia entre estos medios de cultivo es los nutrientes que tiene. Pueden ser medios de cultivo que permiten el crecimiento de algunas bacterias y de otros no, eso se denomina selectivo, o bien que permiten diferenciar dos células distintas, dos especies distintas, y esos son medios diferenciadores. Es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que te decía antes, una colonia puede, un alimento, por ejemplo, o el ambiente, o una muestra orgánica, de lo que sea, puede tener muchos microorganismos distintos, y si tú haces la dilución adecuada, van a caer en el momento del cultivo una colonia en distintos lugares, o una célula, y esta va a llevar a cabo la formación de su colonia. Aquí puedes ver que todas estas colonias son de células distintas, tienen propiedades, tienen pigmentos distintos, tienen formas distintas, tienen tamaños distintos. Entonces su crecimiento en medio sólido puede ser muy informativo respecto a la diversidad de microorganismos que hay en la muestra. Si yo esto lo crezco en un tubo, en el tubo solamente voy a ver
la interferencia al paso de la luz, pero no voy a ver ninguna característica del microorganismo. Como te estaba diciendo antes, a partir de las colonias, o las unidades formadoras de colonias crecidas en un medio sólido, podemos obtener información de la forma de esta colonia y compararlos con otros, y de esa manera saber si tenemos un solo tipo de microorganismo o más de uno. Entonces, podemos ver la elevación. Esto lo hacíamos en el práctico de conteo en placa, habitualmente. Entonces vemos la elevación, cómo es el borde de la colonia, y cómo son las formas de las colonias, si son puntiformes, si son circulares, filamentosas, etc. Esto no te permite identificar, pero te da una idea por lo menos de si hay diversidad de microorganismos, muy preliminarmente, dentro de una matriz alimentaria, por ejemplo. Para que el medio pueda generar estas estructuras es necesario que sea sólido. Y el solidificante que se usa, el más barato y el más sencillo de conseguir, es el agar-agar. Lo puedes conseguir en estos tres formatos, que en el fondo es en polvo, con distinta granulación, y que al fundirlo a 70 grados queda líquido, y lo puedes aplicar conjunto con los otros nutrientes en el medio de cultivo, y a temperatura ambiente queda en forma sólida. Y eso nos permite tener un medio de cultivo que no es extremadamente, no es lo suficientemente duro como para evitar el crecimiento de los microorganismos, sino que es como una jalea, y permite obtener nutrientes en todas las superficies de la placa. Y de esta forma el microorganismo puede crecer sin ningún problema. Bueno, en cuanto a la clasificación de los medios de cultivo, los podemos clasificar de distintas formas. Vamos a ver algunas muy generales, pero en realidad hay una que es la que me interesa más, que es respecto a su función en la identificación de microorganismos. Bueno, lo primero se pueden clasificar en función de su estado o composición. Puede ser sólido, líquido, semisólido. Los semisólidos son los que se utilizan para ver la motilidad de los microorganismos. ¿Ya? Esto está en estado sólido, como ves tú aquí hay distintos medios de cultivo, distintos colores. Este está sólido, este está líquido, este puede ser semisólido, se usa mucho los semisólidos en agar inclinado, tiene menor porcentaje de agar y permite el movimiento del microorganismo cuando este tiene la capacidad de moverse. Y en formato líquido. También pueden cumplir funciones de acuerdo a su diseño, por ejemplo, de enriquecimiento. Un medio de cultivo de enriquecimiento es cuando tú tienes muy poquitas bacterias de un estilo en una matriz alimentaria y tú le pones este medio de cultivo para que crezcan todas las que están presentes ahí. Suele ser una condición no selectiva y permite en el fondo aumentar el número de microorganismos para después ponerlos en medios un poco más estrictos y asegurarte de que en esa matriz alimentaria no está, por ejemplo, ese patógeno. Eso se utiliza para salmonela. Salmonela requiere el enriquecimiento general y después un enriquecimiento selectivo antes de cultivarlo en los medios diferenciadores y selectivos. También cuando tú vas a tomar muestras es importante que la bacteria no se vea expuesta a condiciones que disminuyan su viabilidad, y para eso existen medios de transporte. Estos medios de transporte suelen ser muy bajos en nutrientes para que no crezca el microorganismo durante el transporte de la muestra, pero sí tienen una condición isotónica. Como vimos en la clase anterior, permite que no entre ni salga agua y por lo tanto se mantiene la turgencia de la célula. Y la otra clasificación, la que a mí me interesa, es el medio de cultivos selectivos y diferenciadores. Los selectivos, como su nombre lo dice, es capaz de seleccionar cierto tipo de microorganismo o un microorganismo en particular debido a su composición. Hay algunos microorganismos que, por ejemplo, tienen solo una fuente de carbono, solo una fuente de hidratos de carbono. Entonces voy a poner un ejemplo, sacarosa. Solo tiene sacarosa. Entonces no todos los microorganismos pueden consumir sacarosa. ¿Por qué? ¿Qué es la sacarosa, Catalina? Un monosacárido, un disacárido, un trisacárido.
Un disacárido. Un disacárido. Y por lo tanto, para poder utilizarlo para la obtención de energía, es decir, para que entre a la glicólisis, ¿qué es lo primero que debe pasar con este disacárido? Se tiene que romper. Se tiene que romper. Entonces, si el microorganismo no tiene la enzima para hidrolizar la sacarosa, no puede alimentarse, no puede hacer catabolismo a partir de glucosa. Además, tiene que tener un transportador al interior de su citoplasma. Necesita 2 genes que no todos los microorganismos tienen. Entonces, ese es un tipo de medio selectivo. Solamente va a permitir el crecimiento de los microorganismos que sean capaces de transportar y de hidrolizar la sacarosa. Eso es algo muy sencillo, muchos microorganismos lo pueden hacer, pero no pasa eso con todos los azúcares. Hay medios selectivos que, por ejemplo, ocupan la lactosa. La lactosa también es un disacárido, pero no todos los microorganismos pueden utilizarlo. Hay microorganismos que no pueden utilizar los hidratos de carbono como fuentes de crecimiento. Y así existe una diversidad gigantesca. Entonces, del conocimiento de los microorganismos, de su metabolismo, de los genes que tiene, tú puedes hacer tablas comparativas y poder ver si el microorganismo que tú aislaste crece en esta fuente, pero no crece en esta, y de esa manera podrías ir eliminando otros candidatos cuya colonia se parece, que al microscopio son similares, pero que tienen una diferenciación en cuanto a su metabolismo. Entonces eso es súper importante, porque utilizando el metabolismo puedes eventualmente identificar qué microorganismo está creciendo en esa matriz. Por otro lado, los medios diferenciales, al contrario de los selectivos que permiten el crecimiento de ciertos microorganismos, los diferenciales permiten el crecimiento de varios tipos de microorganismos, pero estos crecen de color distinto o en forma diferente, o cambian el medio de cultivo, cambian su entorno. Y esto se debe a algún indicador de pH o alguna característica metabólica también. En este caso, por ejemplo, hay 2 colonias, bueno, no están en forma de colonia, este es un crecimiento en estría de un microorganismo que está en este medio de cultivo que se llama McConkey, Agar McConkey. Y lo que puedes ver es que los que son incapaces de fermentar la lactosa crecen en forma transparente o amarilla, en realidad esto es más amarillo que transparente habitualmente, pero los que son capaces de fermentar la lactosa cambian el pH del entorno y se vuelve una colonia roja. Entonces, a pesar de que el crecimiento de estos 2 microorganismos, y si lo viéramos en colonias probablemente sea muy similar, tú puedes, a través de este medio de cultivo selectivo, ver esta característica metabólica que nos puede dar indicio de qué tipo de bacteria es. Este es súper utilizado para diferenciar Salmonella de Escherichia coli. Escherichia coli fermenta la lactosa y Salmonella no la fermenta. Ambas son gram negativos, ambas son mótiles, ambos son bacilos cortos. Entonces, microscopía o viéndolas en un medio de cultivo normal o selectivo se ven iguales. Pero en Agar McConkey se ven diferentes debido a que una es capaz de metabolizar la lactosa y la otra no. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Super. Entonces, tomando en consideración esto de los medios de cultivo, podemos hacer detección. Primero vamos a ver los métodos de detección clásicos y después vamos a ver los métodos de detección moleculares. Los métodos de detección clásicos son aquellos que se basan en el uso de medios de cultivo, ya sean selectivos o diferenciadores. Y los métodos moleculares se basan en estructuras que tienen estos microorganismos que permiten la identificación exclusiva de un microorganismo. Por ejemplo, lo que se hace con el coronavirus, el COVID, es utilizar la reacción de PCR para observar una proteína que es propia de este virus, que no está en otros virus, que es la proteína spike o de la espiga.
Y lo mismo pasa con muchos virus y con bacterias. Tú puedes generar sistemas de detección basados en proteínas de la membrana externa o actividades metabólicas, etc. Otros métodos moleculares utilizan la detección de las proteínas a través de, por ejemplo, anticuerpos. Y eso se llama inmunodetección. En cambio, los métodos clásicos se basan en el crecimiento del microorganismo. Esto tiene ciertas ventajas porque si tú haces un tratamiento y el microorganismo es destruido, sus estructuras moleculares siguen presentes en esa materia alimentaria, pero no así su capacidad de crecer, porque está muerta en sus trozos, pero no está la estructura completa. Entonces, con los métodos clásicos, tú te aseguras de que lo que estás detectando son microorganismos vivos. Eso es súper relevante para la industria de los alimentos. El problema que tienen es que son más lentos, porque en el fondo necesitas darles el tiempo para que se vayan desarrollando en el medio de cultivo que tú estás utilizando, y a veces necesitas varias etapas, necesitas enriquecer, o preenriquecer, después ponerlo en un medio selectivo, después en un medio diferenciador, y algunas veces hay que hacer batería bioquímica para confirmar la detección de ese microorganismo. Entonces, una confirmación de un patógeno de interés, por ejemplo, Salmonella, puede tomar hasta 10 días. En cambio, por los métodos moleculares es cosa de horas. ¿En qué se basa la detección a través de medios de cultivo? Principalmente en el metabolismo, tanto en las rutas catabólicas como anabólicas, y va a depender de qué utilice el microorganismo, por ejemplo, para la obtención de energía, como veíamos en el ejemplo de la lactosa o la sacarosa. En el fondo, su capacidad o la capacidad de transportar ciertos azúcares le permite tener ciertos genes que en un medio de cultivo se van a expresar y van a permitir, por ejemplo, la obtención de energía. Cuando una macromolécula es utilizada para la obtención de energía, esa molécula se va oxidando hasta generar CO2. Y ese CO2 en solución se convierte en bicarbonato y permite un cambio de pH. ¿Ya? Lo otro es que hay algunos microorganismos que no hacen una degradación completa de las materias orgánicas, sino que hacen la fermentación, como lo vimos en clase en algún momento. Varias de las fermentaciones, lo vimos en los ensayos, hay varios tipos de fermentaciones. Existe la fermentación alcohólica, que está súper utilizada en la industria de los alimentos, pero hay un montón de fermentaciones más que producen ácidos. Ácido acético, ácido láctico, ácido málico, ácido cítrico, etc. Hay fermentaciones que son ácido mixtas, o sea, producen muchos ácidos diferentes y algunos alcoholes. Y cada uno de esos ácidos débiles cambia el pH. Y al cambiar el pH, tú puedes observarlo mediante la utilización de indicadores de pH. Por otro lado, existen otro tipo de fermentaciones, la fermentación alcohólica o butanodiólica. En el fondo siempre el piruvato se tiene que reducir para oxidar el NADH a NAD+. Y en este proceso, el piruvato se puede convertir o en alcoholes o en ácidos orgánicos. Los ácidos bajan el pH, los alcoholes no, y por lo tanto tú puedes separar o identificar o diferenciar las bacterias que hacen un tipo de metabolismo respecto al otro. ¿Ya? Esto es súper importante para poder observar los medios diferenciados. Lo que tiene que tener un medio de cultivo, las macromoléculas básicas son azúcares y aminoácidos que sirven para generar estructuras y para obtener energía. Porque no me basta con azúcar, porque los azúcares son solamente esqueletos carbonados. Necesita algo de aminoácidos, porque dentro de los aminoácidos hay otras moléculas gigantes o grupos radicales grandes que la bacteria puede que no sea capaz de construir, o bien otros átomos que son importantes para otras funciones, como lo son el azufre, por ejemplo. Entonces,
los azúcares o hidratos de carbono y los aminoácidos son esenciales en cualquier medio de cultivo. Uno es la fuente de carbono y el otro es la fuente de nitrógeno. Además, el azúcar tampoco tiene nitrógeno. Entonces, el nitrógeno está en las bases nitrogenadas, que son parte del material genético y de todas las moléculas involucradas en la transcripción y traducción, como son los RNA, y en los aminoácidos, ¿cierto? Y los azúcares son principalmente carbono e hidrógeno. Entonces tienes que tener una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno en tu medio de cultivo. Existen otros nutrientes que pueden estar en menor concentración, que pueden ser más complejos, más sencillos, que involucran, por ejemplo, azufre o algunas vitaminas que son esenciales para el funcionamiento de algunas enzimas. Las vitaminas son cofactores, varios de ellos son cofactores de algunas enzimas esenciales. Una de ellas, por ejemplo, es la acetil-CoA sintasa, que es la enzima que transforma el piruvato en acetil-CoA. Esa enzima requiere no sé cuántos cofactores, muchos cofactores. Y cada uno de esos cofactores es una vitamina. Los que no son metálicos son vitaminas. Y otros cofactores metálicos también se tienen que incluir en baja concentración en los alimentos. En el fondo la bacteria, igual que nosotros, requiere a través de la alimentación obtener ciertas moléculas que le permitan llevar a cabo las reacciones bioquímicas, no es más que eso, ¿ya? Si tú no les das suficiente fuente de nitrógeno, el microorganismo deja de crecer. A diferencia de nosotros nos podemos enfermar y empezamos a destruir nuestra estructura, pero las bacterias son unicelulares, entonces no pueden hacer eso. Dejan de crecer y eso es un síntoma de que esa bacteria puede morir de aquí a un tiempo o bien entrar en un estado de dormancia si es que tiene la capacidad, y es por un lado. Bueno, para poder entender qué microorganismos están presentes y sus características metabólicas, existe un conjunto de pruebas que nos permite ver estas enzimas ahí in situ. Una de ellas, y la más sencilla, es la prueba de la catalasa. La catalasa, ¿alguien sabe lo que es la catalasa? ¿Qué es esta enzima? Yo no, profe, no lo había escuchado. ¿No? No, no lo había escuchado. Ya, la catalasa es una enzima que elimina el peróxido del agua oxigenada, o el H2O2. Y el peróxido, igual que otras moléculas, se producen, se sintetizan cuando una bacteria es capaz de crecer en condiciones aeróbicas, es decir, cuando está en presencia de oxígeno. Acuérdense que el oxígeno produce radicales libres, produce oxidación, produce ROS, radicales, especies reactivas de oxígeno. Una de ellas, la más sencilla, la más común, es el peróxido. O sea, es agua oxigenada. Es un agua que tiene 2 átomos de oxígeno, H2O2. Entonces, estas moléculas que son altamente reactivas, tienen una sobrecarga de electrones, lo que buscan es entregar esos electrones a otras moléculas. Y en el camino van entregando estos electrones y van haciendo daño en la estructura, ¿ya? Van degradando esas macromoléculas, hacen daño celular. Esto ocurre habitualmente en nuestras células. El lugar que está más lleno de radicales libres es la mitocondria, pero las bacterias no tienen mitocondria, entonces todos estos radicales, cuando respira o cuando está muy en presencia de oxígeno, se generan estos radicales de oxígeno y necesita protegerse de ellos. Uno de estos escudos protectores es la catalasa. ¿Qué hace la catalasa? Elimina el peróxido, el H2O, lo transforma en agua más en oxígeno. Esto a través de esta enzima que tiene esta capacidad. Entonces, esta prueba, cuando tú ya tienes tus colonias crecidas y quieres saber si tiene esta capacidad de eliminar el oxígeno, puedes hacer la prueba de la catalasa, que consiste súper fácilmente en poner agua oxigenada y la bacteria. Si la bacteria es capaz de eliminar el agua oxigenada,
en agua más oxígeno, tú vas a ver la formación de burbujitas, como sale aquí. Entonces, a ver, voy a anotar. Entonces, la catalasa transforma el peróxido. Ay, qué difícil. En agua. Más oxígeno. Y este es gaseoso. Por lo tanto, lo vamos a observar de esta manera. ¿Qué bacterias entonces producen catalasa? Los que tienen la capacidad de protegerse del oxígeno, por lo tanto van a ser los microorganismos aerobios o anaerobios facultativos. ¿Quiénes son los anaerobios facultativos, Catalina? Los que no ocupan oxígeno, ¿cómo? No, no son los que no ocupan oxígeno. Son... Kevin, ¿te acuerdas tú? No, no muy bien. Ya. Los anaerobios facultativos son los que no crecen, o sea, tienen la capacidad de crecer en ausencia de oxígeno, pero que prefieren el oxígeno para crecer. Esos son los anaerobios facultativos. Tienen la facultad de crecer en anaerobiosis, pero prefieren el oxígeno, prefieren la condición de aerobiosis. ¿Ya? Entonces, el peróxido nos permite diferenciar estos microorganismos de los anaeróbicos o los microaerofílicos, porque ellos no tienen que protegerse del oxígeno porque no lo ven nunca, entonces no hay agua oxigenada en su entorno, por lo tanto no tienen catalasa, y de esa manera tú puedes diferenciarlo. Ahí hay algunos ejemplos, pero en realidad son ejemplos circunstanciales, no es necesario que se aprendan esas cosas jamás en la vida, cosas de memoria para que... Otra prueba sencilla, estas son pruebas de una batería bioquímica donde tú vas describiendo. Lo que quiero reflejar con estas diapos es que capacidades metabólicas o ciertas enzimas nos permiten diferenciar distintos microorganismos. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, en este caso, en el caso anterior, era diferenciar microorganismos anaeróbicos de aeróbicos debido a la capacidad de defenderse del oxígeno. Y en este caso vamos a ver la capacidad de, por ejemplo, llevar a cabo la respiración. Lo que se hace en este caso es detectar la presencia del citocromo C oxidasa. El citocromo C oxidasa es uno de los integrantes de la cadena transportadora de electrones. ¿Se acuerdan que cuando un microorganismo respira, después de la glicólisis, viene el ciclo de Krebs? Y ahí se genera NADH, que para poder transformarlo en NAD+, entra a la cadena transportadora de electrones. Es decir, en ese punto, el NADH se oxida y entrega los electrones a la cadena transportadora de electrones, que lo va pasando por distintos complejos proteicos, que lo que permite es generar que ese electrón llegue a tener la fuerza suficiente como para incorporarse a el oxígeno y generar una molécula de agua. Generar agua a partir de oxígeno requiere que esos electrones estén altamente activados, y eso se logra a través de la cadena transportadora de electrones. En el fondo, ese electrón va migrando de molécula en molécula hasta estar en un estado de excitación tal que permite la formación de agua. Porque el oxígeno es una molécula muy estable, entonces, ¿para qué va a ser agua si está muy estable? Acuérdense que las reacciones bioquímicas requieren pasar un umbral de energía para poder hacer posible que ocurra la reacción. Entonces, los microorganismos que respiran tienen la citocromo C oxidasa, y por lo tanto tienen la capacidad de reducir y oxidar ciertas moléculas, incluyendo esta que está aquí, que se llama tetrametil P-fenildiamina. Tetrametil
fenildiamina, que es de color azul, y que en presencia de la colonia de la bacteria que sea capaz de respirar, va a transformar este color azul en un color transparente. Porque lo que va a hacer es oxidar esa molécula. Al oxidar esta molécula, cambia de color. Entonces, ¿qué nos permite detectar este colorante? Nos permite detectar bacterias que son capaces de respirar, ¿ya? Y que tienen, por lo tanto, el complejo citocromo C oxidasa. Estas son reacciones sencillas en donde tú puedes ver la presencia o ausencia de una enzima en particular, citocromo C oxidasa, y por lo tanto es una bacteria que respira, o la catalasa, que es una enzima que elimina el peróxido, y por lo tanto es una bacteria que crece o no en presencia de oxígeno. Esas son características generales que tú puedes hacer con una prueba después que tú tienes tu colonia en tu placa. Sin embargo, existen otros métodos de detección que se basan en el crecimiento mismo del microorganismo en la matriz, en el medio de cultivo. Y esto se utiliza un montón. Yo sé que no lo ven, pero lo vamos a mostrar aquí. Esto es un medio de cultivo que tiene como única fuente de carbono glucosa. Es un medio líquido y dentro de ese medio líquido hay un tubo invertido que se llama campana de Durham. Esta campana de Durham se llena de líquido cuando el medio de cultivo está estéril, todavía no ha sido inoculado o la bacteria no ha crecido. Sin embargo, cuando tú pones aquí una bacteria y esta bacteria o respira o fermenta, se produce CO2. Y esto queda disuelto en el medio de cultivo. Entonces esta campana de Durham se va llenando de CO2. Y esto permite que esta campana flote. Oh, no me quemé el choco. La estoy dibujando porque no sé si la ven, ¿eh? Solo por eso. No, sí la vemos. ¿La O ven? sea, yo la logro percibir Ahí ahí mismo donde está escribiendo. por eso está horrible. Y esta flota porque tiene CO2 acá adentro. Entonces, antes de crecer está sumergida y a medida que el microorganismo va creciendo y produciendo CO2, parte de ese CO2 va a entrar en el tubo y este tubo sube. Entonces es una forma muy fácil de ver la presencia de crecimiento. Como vimos en el laboratorio anterior, también se puede ver que el tubo está turbio, pero es muy subjetivo. Es mucho más fácil ver que la campana flotó. Es más grande, es más sencillo, es más simple. Este medio de cultivo es amarillo, claro, si está turbio, transparente, se nota, pero hay otros medios de cultivo que no son no es tan evidente esto. O el microorganismo puede crecer muy poquito, lo cual no quiere decir que haya hecho mucho catabolismo, y por lo tanto produce mucho CO2, ¿ya? Entonces, esta prueba lo que nos permite es determinar la capacidad de fermentar la glucosa, porque su única fuente de carbono es glucosa. Puede fermentarla o respirarla, porque en ambos se producen CO2, y se puede observar debido a que flota la campana de Durham, ¿ya? No. Como la vida no es fácil, la industria de los alimentos se utilizan pruebas que son un poquito más complejas que las que hemos visto hasta ahora, que en el fondo hay un solo factor que tú analizas. Y uno de ellos es este que está acá, que es la prueba de MIO. MIO es no sé cómo se llama, un resumen de 3 pruebas bioquímicas. De motilidad, es decir, la capacidad de moverse la bacteria debido a la presencia de flagelo, de la producción de indol, que tiene que ver con el metabolismo del triptofano, del anillo indólico, y la ornitina. La ornitina es un aminoácido diferente que algunos microorganismos tienen la capacidad de descarboxilarla para utilizarlas en sus reacciones de obtención de energía. Entonces, se pueden ver en un solo tubo 3 características. Motilidad, como están escritos acá, ladito, motilidad, descarboxilación de la ornitina debido
a una ornitina descarboxilasa, y la presencia de indol, porque el anillo indol es parte del aminoácido triptófano. ¿Se acuerdan la estructura de los aminoácidos? Lo voy a anotar por aquí, por si no se acuerdan. Los aminoácidos tienen un carbono alfa, por otro lado tienen un grupo amino, ahí, que está, estoy terrible con el mouse hoy día. Un grupo amino, este es un N. Para el otro lado tiene un grupo carboxilo, COO. Para atrás tiene un hidrógeno, este es para atrás. Y para adelante tiene un grupo radical. Este grupo radical le va a dar la identidad al aminoácido. Puede ser un hidrógeno, como en el caso de la glicina, o un grupo indol. Un grupo indol es un grupo complejo compuesto por dos anillos, como en el caso del triptófano. Si yo quiero utilizar este aminoácido como fuente de carbono o de energía, lo primero que tengo que hacer es eliminar el grupo radical. En el caso del triptófano, la enzima que elimina el grupo radical se llama triptofanasa. Entonces, ¿qué es lo que genera la triptofanasa? El esqueleto carbonado del aminoácido y el grupo radical, el grupo indol. Entonces, si la bacteria tiene esta enzima que es capaz de producir triptofano, lo que podemos degradar el triptófano para la obtención de energía, o sea, tiene la triptofanasa, podemos ver que en el medio de cultivo se observa indol debido a esta ruptura. Y eso es lo que podemos hacerlo a través de un reactivo que se le agrega al tubo una vez que ya hay crecimiento de la bacteria, que se denomina reactivo de Kovacs. El reactivo de Kovacs es de color amarillo, y si hay, ¿cómo se llama?, indol en el medio, se pone rojito arriba. Después en otra diapositiva se observa más claramente. Entonces, aquí por ejemplo tenemos el medio de cultivo sin inocular, es de color morado. Si el microorganismo es capaz de moverse, acá no se observa muy bien, pero si lo ven con paciencia, van a ver que el microorganismo creció en todo esto. Se inoculó acá abajo, pero creció en toda la cicatriz que se hizo con el asa. Y eso es porque es capaz de ir buscando condiciones más favorables para su crecimiento, como por ejemplo la mayor concentración de oxígeno. Y es capaz de descarboxilar la ornitina porque el medio de cultivo quedó de color morado. ¿Ya? En este otro caso, el microorganismo no es capaz es mótil, o sea, creció aquí, pero no es capaz de descarboxilar la ornitina. Por lo tanto, este aminoácido se va a acumular en el medio de cultivo y va a generar una acumulación de este que permite cambiar el pH del medio. Y, por lo tanto, vira de color morado a color amarillo. Y en este caso de acá, el microorganismo no es mótil, por lo tanto, solamente crece acá abajo. No fue a buscar el oxígeno acá arriba, por lo tanto es motilidad negativa, y es ornitina negativa porque no viró el color del tubo. Una vez que tengo esta condición, ya están crecidos, yo pongo aquí una gotita del reactivo de Kovacs. El reactivo de Kovacs, como les decía, es amarillo. Entonces sí, acá arriba va a quedar el reactivo Kovacs. Si en este medio de cultivo hay indol, el medio de cultivo, o sea, el reactivo Kovacs cambia de amarillo a rojo. Si no hay indol, el medio de cultivo, o sea, el reactivo Kovacs sigue amarillo. Y eso se puede ver, y con este solo tubito puedes ver tres características: la capacidad de moverse, la capacidad de descarboxilar la ornitina y la capacidad de eliminar el triptófano para obtener energía a partir de él. ¿Ya?
Este tipo de pruebas son muy comunes en el área de alimentos, que en el fondo en un solo tubo tienes 3 características y te permite ir eliminando candidatos de qué bacteria es la que está ahí contaminando esta matriz alimentaria. Y se me acabó la clase. Ya vamos a ver uno más. Vamos a ver el TCI. Este es un medio de cultivo que se llama triple azúcar y hierro. TCI es la abreviación de estas 3 características. Este medio de cultivo tiene 3 fuentes de carbono que le permiten a los microorganismos obtener energía. ¿Ya? Tiene glucosa, lactosa. Como ya vimos, Catalina, la lactosa, ¿qué tipo de molécula es? ¿De hidrato de carbono? Disacárido. ¿Y la sacarosa? También. Muy bien. Entonces, un microorganismo que es capaz de consumir glucosa, lactosa y sacarosa tiene que tener transportadores para estos azúcares y las enzimas necesarias para romper este enlace y generar 2 monosacáridos y poder hacer glicólisis a través de él. ¿Ya? Entonces, no todas las bacterias tienen esta capacidad. Entonces se llama triple azúcar porque está la glucosa, la lactosa y la sacarosa. Y lo otro que se observa en este medio de cultivo, que tiene que ver con la presencia de hierro, es la capacidad de producir ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es igual que el agua, pero en vez de oxígeno tiene azufre. Este ácido sulfídrico se puede producir de 2 maneras dentro del metabolismo de los microorganismos. Una de ellas es a través de la eliminación del azufre que está en los aminoácidos cisteína y metionina, que tienen azufre, y que son utilizados para la obtención de energía. Y otra forma de obtener ácido sulfídrico es que algunos microorganismos respiran en forma anaeróbica, es decir, el aceptor final de electrones, después de la cadena transportadora de electrones, no es el oxígeno. En este caso sería el azufre, y el azufre se reduce a ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico en presencia de hierro, que está presente en este medio de cultivo, producen sulfuro de hierro. Y este forma un precipitado de color negro. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en los tubitos? A borrar todos los monos. Este es el medio de cultivo sin sembrar, o sea, rojito completo. Y lo que podemos ver es que cuando el microorganismo solamente fermenta la glucosa, el fondo del tubo, esto se elimina, se denomina fondo y tendido. Ya. Solamente el fondo se pone rojo. Cuando fermenta los 3 azúcares, es decir, los utiliza para la obtención de energía, todo el tubo se pone amarillo. Entonces fermenta la glucosa, la lactosa y la sacarosa. En este de acá se produjo, además de no fermentar la sacarosa y la lactosa, produjo ácido sulfídrico, ¿ya? Por lo tanto, estos microorganismos tienen la capacidad de fermentar la glucosa. Esto debería estar amarillo, pero no se ve por el ácido sulfídrico, pero sabemos que fermentó la glucosa porque si no fermentara la glucosa no habría crecimiento y el medio de cultivo se vería así. Y este de acá es un microorganismo que es capaz de fermentar las 3 azúcares, glucosa, sacarosa y lactosa, y además produce ácido sulfídrico, el cual se ve como este precipitado negro y se observa de otra manera. No sé si se fijan que el tubo está aquí y el agar está más arriba. Y esto es porque la acumulación de gas tira el agar hacia arriba. Entonces, en un tubito, tú puedes obtener 4 resultados diferentes, incluso 5, si el microorganismo no crece. Y con eso tú puedes tener mucha información respecto a su metabolismo. Si fermenta o no la glucosa, si fermenta o no la lactosa y la sacarosa, y si produce ácido sulfídrico debido a que lo utiliza como aceptor final de electrones, o es capaz de metabolizar aminoácidos con azufre. Y eso sería el TCI. No sé si tienen alguna duda. Nos vamos a ver los otros dos, los vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna duda, algún comentario, chiquillos? No, profe. ¿No? Todo claro. ¿Súper claro? Ya.
Vamos a dejar de